Y bueno, vamos a conversar con ustedes, 3 de las 4 integrantes del equipo. Está también la doctora Diana Jaramillo, está la doctora Lorena García y yo, y otra colega de la UTLAB. Eh, este proyecto se titula Subjetivación de las lógicas pandémicas en las niñas y los niños, cómo están jugando las infancias en el regreso semipresencial a las aulas de Puebla. Y parte de un primer proyecto que estaba anclado a una iniciativa financiada por tanto por Ibero Puebla como por Pronaces Conacid. Aquí le titulamos Tránsitos entre un proyecto y otro, porque pasamos del proyecto que inicialmente concebimos en 2019, a finales de 2019, como el juego como herramienta para la detección y atención de las violencias estructurales en espacios escolares. ¿A qué están jugando las niñas y los niños? Y bueno, sobre ese primer proyecto realizamos trabajo de campo virtual porque eh, irrumpió el escenario de incertidumbre de la pandemia y transitamos a mediados del 2021 a este otro proyecto de subjetivación de las lógicas pandémicas, que en realidad no es que dejamos uno e iniciamos otro, sino que van articulándose, van de la mano, están imbricados. Si bien en un inicio teníamos como la expectativa de conocer cuáles eran esas actitudes, esas microviolencias cotidianas que se colaban en las prácticas, y encontramos algunas, y también encontramos nichos de posibilidad en, pues obviamente el contexto pandémico nos reconfiguró muchas cosas, nos enriqueció otras, hemos tenido que, a mí me gusta mucho esta metáfora, hemos tenido que malabarear realmente en cuanto al trabajo de campo, en cuanto a la disposición de las instituciones, nuestra propia disponibilidad, la cuestión de que de pronto emerge la variante de Omicron y nos repercute en la salida nuevamente a la incidencia, a lo que teníamos ya planeado como incidencia. Entonces, bueno, del primer proyecto planificado a finales de 2019 a la fecha, pues ha habido muchos tránsitos, modificaciones, profundizaciones, reconfiguraciones, todas ellas atravesadas por la incertidumbre. Y no es que en una investigación, no es que en cualquier investigación esté atravesada por esto. Sí, efectivamente, cualquier investigación se atraviesa por estas incertezas, porque obviamente de eso se trata, de conocer lo desconocido, pero de esas incertezas, pues se hicieron todavía mayores, ¿no? Se magnificaron con el contexto pandémico. El segundo tránsito es que pasamos de tener un proyecto con CONACYT a un proyecto con CONCITEP, y esto pues también puso énfasis en lo local. Pusimos énfasis en la dimensión de las escuelas de Puebla, porque el otro proyecto estaba pensado más a nivel nacional, más con otras entidades, y pues se ancló más en la especificidad poblana, con lo que creo que el equipo ganó delimitación, ganó profundización y está ganando amplitud en ese sentido. Y el tercer tránsito es al escenario emergente para la continuidad del trabajo, porque ya pasamos de lo prepandémico a lo pandémico, de lo virtual a lo híbrido, y ahorita estamos en un tránsito hacia lo presencial. Les decía que están imbricados estos proyectos. Es como una especie de continuidad, pero con mayor delimitación y mayor anclaje. Y de los hallazgos de ese primer proyecto, estamos formulando las estrategias de incidencia que al rato van a comentar las compañeras. Más adelante, estamos elaborando las estrategias de incidencia pertinentes in situ, es decir, son pertinentes en función de las problemáticas y de los malestares que ellas y ellas mismas están enunciando. Primero, lo que habíamos encontrado era la fragmentación por patios, por edades y por género, y la producción de una distancia corporal como insistente normalización por parte de la mirada adultocéntrica y de las autoridades escolares,
y cómo esto es un escenario que pareciera encajar con el discurso de la sana distancia, ¿no? Para que justo eh, pareciera encajar con la fragmentación de los patios y pareciera condiciones que permitieran ese distanciamiento, pero en ello pues hay tensiones, pérdidas, ganancias y otras situaciones problemáticas. Por lo tanto, hablamos de tensiones productivas entre las disposiciones escolares, institucionales, y las agencias infantiles y cómo irrumpen y cómo disrumpen y cómo rompen o hasta en qué sentido se resignifican o siguen estas disposiciones. Como producto de ese primer proyecto, hay una publicación en curso del proyecto que se inició a finales de 2019 en un grupo con otras instituciones involucradas. Y también es necesario remarcar que estamos viviendo la necesidad de pasar a la estrategia de lo virtual a lo presencial para tener pues mayor pues probabilidades de tener una incidencia pertinente, co-construida, negociada con los agentes escolares y, y pues que esa experiencia, si es posible y tal como lo solicita en algún momento con CITED, pueda ser replicable en otros planteles. Bueno, y ahora va a comentar Diana Jaramillo, nuestra compañera. Buenas tardes. Pues el planteamiento del problema, quiero nada más recalcar lo que nos comentó Itzel, que se dio previo a una visita y a un estudio de realmente nuestra comunidad en la que íbamos a tener o en la que buscábamos tener incidencia. Entonces, este planteamiento del problema surge de una preocupación, creo, mundial, en la que sobre las infancias, cómo las infancias han tenido que volver a elaborar sus maneras de interactuar en el juego a partir de direcciones, casi siempre por parte de los adultos, sobre qué es posible, cómo no contagiarse, qué está permitido y qué no está permitido. Y entonces, bueno, este planteamiento del problema sobre cómo están jugando las infancias en el regreso semipresencial a las aulas de Puebla, indica pues que, o queremos ver cuál es la tensión que implica la introyección, en primer lugar, de las maneras sobre cómo cuidarse en el sentido de cómo no contagiarse literalmente por la COVID y bueno, y a partir de eso entonces poder tener una incidencia para ver qué actividades podríamos pues estudiar, también implementar, porque no todo será a partir de lo que nosotros propongamos, sino más bien a partir también de lo que decía Itzel, se reformule con los agentes educativos. Las preguntas de investigación son surgidas del planteamiento del problema, son cuáles son las lógicas de subjetivación del autocuidado ante la contingencia sanitaria en contextos escolares, reflejadas en las prácticas lúdicas, y cómo generar entonces pues intervenciones que no dejen de lado sobre todo el papel lúdico que tienen o el papel pues sí de juego que tienen que tener estas actividades de acción y de compenetración con el prójimo. Bueno, la metodología, que es cualitativa, de corte participativo, comenzó con tomar como base el manual que la SEP publicó a nivel federal en su página, que se llama Mejor Edu, juguemos con sana distancia, donde hay actividades que se pueden implementar primero en un ambiente virtual y después en un ambiente presencial. Sin embargo, a partir de estas visitas que hemos podido hacer desde el mes de noviembre, nos dimos cuenta que el manual se queda corto. Por lo tanto, hemos tenido que sumar
actividades y en todo caso modificar también actividades para que sí tengan un mayor significado para los estudiantes. Y ahorita veremos con más precisión cuáles fueron los 3 ejes en los que las actividades estarán enfocadas. Y bueno, se espera que estas acciones redunden en beneficio pues, de la comunidad escolar, que se pueda después replicar, y también para abonar a la cuestión social que se ha visto muy fragmentada entre estudiantes y profesores, entre profesores y directivos, y entre los mismos núcleos familiares, ¿no? En los que también se han tenido que modificar ciertas prácticas de juego, de acercamiento, de interacción. Bien, retomo entonces como técnicas e instrumentos con los que nos propusimos hacer esta indagación. Están la observación, las conversaciones informales, el diario de campo, las entrevistas semiestructuradas. Iniciamos con las observaciones y con las conversaciones informales porque nos interesaba mucho partir y ver qué estaba pasando, ¿no? Teníamos ya un antecedente del proyecto anterior, pero lo que queríamos era ver cómo estos supuestos que teníamos estaban siendo, se podían, digamos, ver, visualizar en lo que estaba pasando en las escuelas, y también pues queríamos enriquecer de alguna forma con las conversaciones informales los guiones de entrevista que habíamos propuesto. Entonces, bueno, iniciamos con estas técnicas e instrumentos, por supuesto serán iniciales y seguramente se irán reconfigurando en la medida que vamos haciendo la investigación. Las facilidades y las dificultades. Bueno, una de las facilidades que hemos tenido justamente ha sido el trabajo previo con la institución a partir del proyecto anterior. Ha habido una gran disposición de los directivos a participar con nosotros, es de interés para ellos el tema. De hecho, al ser una sola escuela, tienen un gran compromiso y se asumen, eso es muy interesante, se asumen como una escuela que puede dar lecciones en el sentido de aprendizajes, de mostrar cómo está haciendo el regreso a las escuelas, y eso los ha comprometido muchísimo y ha sido uno de nuestros puntos a favor en el proyecto. En cuanto a las dificultades, lo que observamos es que hemos tenido que hacer ajustes porque obviamente con el tema de la variante y también con una cuestión que tiene que ver con que es un proyecto financiado por CONCITEP, y ahí hemos pues nada, hecho ajustes en términos de calendarios a solicitud de ciertos movimientos con CONCITEP. Es muy interesante ver cómo los docentes han identificado cambios en las infancias. En estas conversaciones lo que observamos es que ellos observan que los niños y las niñas llegaron diferentes a la escuela, que este tiempo de confinamiento domiciliario ha producido efectos en los cuerpos, en las actitudes de los niños y las niñas. Eso lo estamos tomando en cuenta nosotras también para hacer estos guiones de entrevista. Por otra parte, notamos también que nuestra presencia en términos de lo que les propusimos, que era generar actividades lúdicas con las infancias, generó y movilizó actitudes lúdicas en la institución por parte de los docentes, pero también de las mismas infancias. Pudimos ver cómo las maestras y los maestros empezaron a hacer actividades lúdicas con sus estudiantes en la hora del recreo, cuando esto era una práctica que no estaba, digamos, visible en el tiempo que estuvimos previo a proponerles que nos sugirieran juegos. Y por otra parte también se ha hecho evidente que hay una gramática de la escuela. Ya Itzel había mencionado al principio que hay una normativa, ¿no?, impuesta, una estructura muy fija por parte de la escuela, donde no se cuestionan ciertas disposiciones. Una de ellas es esta idea de los patios fragmentados, pero también de que no se corre en la escuela, ¿no?, de que los niños no corren. Entonces, bueno, por un lado, estas disposiciones no se cuestionan, y cuando indagamos sobre eso, pues los docentes asumen esto como una norma y nada más. En cuanto a las reflexiones por parte del equipo, ha sido súper interesante ver cómo nosotras hemos puesto en cuestión nuestra propia noción de juego, ¿no? Nos ha animado, nos ha estimulado a indagar más sobre cuáles son estas concepciones acerca del juego que estamos viendo. Y también, esto nos ha gustado muchísimo, hemos visto al momento de pedirles a las infancias que nos digan, que nos recomienden qué juegos
hacer, bueno, la mayoría de ellos proponen juegos de persecución, juegos donde hay que moverse, correr, perseguir al amigo, y esto puede, bueno, podemos conjeturar que tiene que ver con lo que ha sucedido previamente en la escuela, que tiene que ver con que no corren o no se les permite hacer este tipo de movimientos. También otra cosa que nos ha llamado la atención es que para las infancias no existe la sana distancia, ¿no? En la hora del recreo, los niños y las niñas se juntan, se tocan, comparten muy próximo. Entonces, bueno, esto también para nosotras ha sido una posibilidad de interrogarnos acerca de esta disposición de sana distancia y lo que conlleva, ¿no? ¿Qué precios son o qué costos son los que tenemos que asumir en cuanto a esto? ¿Y de qué otra manera o qué otras, imaginar otras posibilidades en las que podemos estar juntos, tocarnos, ser tocados, afectarnos por los cuerpos de los otros, sin que eso ponga en riesgo nuestra salud, ¿no? Y por último, bueno, se ha hecho presente también esta tendencia de una cultura Netflix en torno a los juegos, porque, bueno, hemos visto que los niños hacen referencia al juego del calamar, ¿no? Y bueno, es todo un tema porque ha sido muy revelador ver cómo los maestros prohíben, pero hace falta el entre, ¿no? Esta discusión, estas razones, estos motivos por los que esto está prohibido o por qué se les interpela a los niños cuando empiezan a jugar este juego. Bien, y bueno, ya para terminar, las proyecciones, lo que hemos visto y que ya nos comentaba Diana hace un momento, tiene que ver con esta restricción de que los niños no corran, las niñas no corran, porque el argumento es que se caen, hay accidentes y se lastiman. Bueno, pues entonces proponer, ¿no? En este caso, una idea que conversábamos con algunos amigos alrededor de lo físico, ¿no? Teatreros, gente que está involucrada en la cuestión del cuerpo, nos decían, bueno, si se caen, pues que aprendan a caer, todos nos vamos a caer en algún momento, bueno, hay que aprender a hacerlo para no lastimarse, para no fracturarse. Entonces, bueno, proponerles a los niños, sí, posibilidades para que ellos aprendan esto. También otra cuestión que hemos visto tiene que ver con cómo integramos en estos juegos a los chicos de acuerdo a las edades y los géneros, porque decíamos hay una fragmentación. Y por último, también mirar que el juego no es solamente una cuestión de movimiento, que también podemos arribar a cuestiones como el juego como una provocación para el autoconocimiento a partir de un laboratorio de escritura, ¿no? Y ya para cerrar, último, bueno, se tiene previsto como parte de este proyecto hacer un material, recuperar el material fotográfico, hacer un informe y a partir de ese informe también hacer una guía, un catálogo que recupere las experiencias lúdicas que las infancias han propuesto, ¿no? Es súper interesante ver los juegos que ellos proponen. Y bueno, por ahora eso es todo. Muchísimas gracias.